Doctor, está haciendo. Muy bien, señores, ahora sí me escuchan. Sí, doctor, se le escucha Sí, fuerte. doctor. Ya, muy bien. Entonces, vamos a comenzar la clase de una vez. Vivian, ¿me confirma si puedes admitir también a tus compañeros? No, no veo sala de espera. Ya, pero te he pasado la potestad. ¿Puedes admitirlos o no tienes todavía la función? No, no, no salgo Ya, con la función. ya vamos a admitirlos un ratito. Ok, doctor. Vamos a admitir un ratito entonces. Bueno, ya no hay nadie en sala de espera, creo. Vamos a comenzar entonces, señores. Eh, le comento que preferí el Microsoft Teams porque es un plazo ilimitado. Este Zoom probablemente se corte a los 40 minutos, pero reiniciamos con el mismo link, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Es una clase de que igual que la anterior de anemia, donde lo que fundamentalmente quiero es que ustedes correlacionen lo que ustedes llevaron recientemente en fisiología y con la fisiopatología, o sea, con la alteración nosológica, pues, ¿no? O sea, la enfermedad, ¿no? Entonces, los trastornos de conversión, como lo estaba diciendo en el Microsoft Teams, que evidentemente me escuchaba, se clasifican en trastornos primarios y secundarios. Trastornos primarios que tienen que ver con trastornos intrínsecos propios de la coagulación, bien sea por defectos adquiridos, genéticos, ¿no? Ahí encontramos pues la resistencia de proteína C, deficiencia de proteína C, S, etcétera, eh, y que obviamente pues no reconocen un factor etiológico más que el propio, ¿no? Y el secundario es aquel estado de hipercoagulabilidad que sí reconoce un factor etiológico, una NOx, ¿no? Por eso se llama secundario. Secundario A, neoplasias, ¿no? El síndrome de Trousseau, los anticonceptivos orales, el encamamiento prolongado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, lo más frecuente que ustedes van a ver en la clínica no es el primario, sino el secundario, ¿no? Pero los primarios se estudia, obviamente, porque académicamente ya se han documentado las causas, pero lo que ustedes fundamentalmente van a ver en la clínica es los trastornos secundarios, y es ahí donde tienen que apuntar, pero con algunas relevancias clínicas. Entonces, ¿qué factores contribuyen a la formación de un coágulo anormal, ¿no? Fundamentalmente el flujo sanguíneo reducido, ¿no? Entonces, un lecho vascular que tenga un enlentecimiento, ¿no? Va a ser predispuesto a la formación de un trombo, ¿no? Y esto obviamente tiene una explicación fisiológica claramente, claramente identificable por ustedes. Recuerden ustedes que cuando hay una lesión, una solución de continuidad, lo fundamental es que se detenga el sangrado para que esto pueda evitar la pérdida de sangre y, o sea, disminuye el volumen sanguíneo, mejor dicho,
para esto de que evite la pérdida de sangre y predisponga a la formación del tapón plaquetario, ¿no? Tapón plaquetario que después requiere el reclutamiento de algunos elementos celulares como los monocitos, leucocitos que portan o atraídos por las preselectinas y CD40 ligandos. Entonces, un flujo sanguíneo reducido eh, de por sí es un caldo de cultivo para una hipercoagulabilidad, para una formación de un trombo, de un coágulo normal. O sea, sin necesidad de que haya una anoxia, ¿no? Lesión o inflamación del vaso, obviamente estamos decantando de lo primero, ¿no? Aquellos vasos que tienen una predisposición al daño, ¿no? Bien sea por un daño, una anoxia exógena, ¿no? Una rotura de un vaso sanguíneo, o bien sea por una inestabilidad de una placa teromatosa, por ejemplo. Eso va a determinar una formación de un coágulo, ¿no? Entonces eso también es lo que va a ocasionar, pues, ¿no? Y cambios en las propiedades intrínsecas de la sangre, específicamente, se refiere a varias situaciones como el estrés oxidativo, se refiere obviamente a los trastornos circulatorios, ¿no? Que pueden predisponer a esta condición, por ejemplo, los estados de hiperviscosidad, ¿no? Que hay en las personas, o bien que tienen eh, el, el- el- la condición de vivir en zonas de grandes alturas, ¿no? Pasco, por ejemplo, o aquellas personas que tienen una alteración intrínseca ya propia, ¿no? De los factores de coagulación, de las vías antitrombínicas, ¿no? A eso se refiere, las propiedades intrínsecas de la sangre también, ¿no? Entonces, eso, digamos, es lo que ustedes van a ver principalmente cuando ustedes tengan esta triada para la formación de un coágulo anormal. Básicamente hay dos conceptos fundamentales que tienen que tocar para entender lo que es los estados de hipercoagulabilidad. Esto de acá, que es la clásica vía de cascada y el modelo celular, ¿no? Entonces, simplemente para refrescarles su memoria, las vías de coagulación se dividen pues en la vía, clásicamente por cascada, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Entonces la vía extrínseca se pone por o se activa por el contacto con células lesionadas que portan cargas negativas, ¿no? Y cuando les hablaba a ustedes de la vía intrínseca, siempre les hablaba de cuatro elementos que la componen, ¿no? El factor 12, el factor 11, la precalicreína y el cininógeno de alto peso molecular. Entonces, básicamente se pone el factor 12 por contacto, por una noxa, un tejido lesionado, un vaso lesionado, y activa el factor 12, ¿no? El factor 12, en buena cuenta, eh, es también potenciada su activación por la percalquerina. Y este factor 12, a su vez, eh, activa la precalicreína, convirtiéndola en calicreína, y que predispone a una retroalimentación con el factor, con el factor 12, ¿no? Entonces, y ahí la importancia de la percalicreína. El factor 11 de la coagulación, el factor 11 es activado por el factor 12, convirtiéndose en 12 activado. El cininógeno de alto peso molecular, ¿cuál es su papel? Su papel es atraer a la precalicreína, al sitio de la lesión, y atraer al factor 9, que es un factor ya que tiene que ver con la vía común. Entonces, eso básicamente es lo importante de la vía intrínseca. Y la vía extrínseca, que ustedes recuerden que era por una lesión tisular, al exponerse a elementos celulares como los fibroblastos, músculos lisos, que portaran este elemento que es el factor tisular, llamado también factor 3, ¿no? Que ustedes lo recordarán que viene en su examen como factor 3 y no como factor tisular. Y lo que va a hacer es activar al factor 7. Entonces el factor 7
se convierte en 7 activado y se constituye el famoso factor, el complejo factor tisular, factor 7 activado, ¿no? Entonces, esa parte para que recuerden ustedes cuando hablen muy bien, cuando vean los trastornos de coagulación. Entonces, ambos van a abrir al factor, van a activar, perdón, al factor 9 y lo convierten en 9 activado, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, en una controversia, ¿no? Hace unos años, ¿no? Cuando hubo una pregunta en un examen de los alumnos Albert Einstein, que el 2021, que eran alumnos que sacaron el premio más alto de fisiología en toda la historia de la San Martín, creo, porque no había supervisión por Zoom ni nada de eso, y era un examen en que ellos se conectaban y lo daban, ¿no? Entonces me acuerdo que yo les hice una clase, o un repaso, que nadie lo hacía en esa época, porque nadie utilizaba la plataforma. Recuerden que era 2020 y la pandemia había comenzado, y todo era foros, foros y nada más. Entonces yo me acuerdo que les hice el repaso y les dije el factor 9 porque es el factor que decanta en ambas vías, ¿no? El posterior factor que se activa es el 10, ¿no? Me acuerdo que yo cuando les hice el repaso, los señores, solamente me faltaba que les dijera que esta pregunta iba a venir en el examen. Pero recuerdo que marcaron factor 10, ¿no? Posiblemente determinado por la búsqueda que hicieron en ese momento por el ciberespacio, pues, ¿no? Y, y hay literaturas que ustedes pueden de consultar y hablan del factor 10, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en mi seminario también dijeron una exposición, eso puede el factor 10. Entonces yo les hice recordarme, si ustedes ven la fase o el modelo celular, se dan cuenta en qué momento se activa el factor 9, se activa en la fase de iniciación. Y el factor 10 también en la fase de iniciación. Entonces, uno no podría hablar, ¿no? De que el factor 10 es el factor común porque no está determinado, no está determinado por este complejo que es el complejo tenaza. Porque el complejo tenaza viene después. Entonces, basándose en el correlato de la vía de iniciación, claro, la fase de iniciación con la cascada, o sea, obviamente tiene sustento el raciocinio del factor 9, ¿no? Falta basándose en eso, ¿no? Pero obviamente, pues por la controversia que se generó en esa época, esa pregunta nunca más va a ser formulada. Y si lo formularán los docentes de ciencias básicas que se encargan de la elaboración de las preguntas del examen. Si es que de repente ellos son los que realizan las preguntas de fisiopatología en esta ocasión, pues. Pero bueno, entonces estima el factor 9, y el factor 9 forma un complejo en la superficie de la plaqueta, ¿no? Que tiene calcio además, ¿no? Fosfolípidos plaquetarios es lo que está acá. Y se forma un complejo que es el factor 10, el factor 9 activado, 8 activado, fosfolípidos plaquetarios y calcio, ¿no? Y esto tiene el factor 10, que es el famoso complejo tenaza, ¿no? Este factor 10, en la superficie plaquetaria también, con fosfolípidos plaquetarios están acá, y el factor 10, factor 2, factor 5 activado, forman el famoso complejo protombinasa para activar la trombina. Obviamente la trombina es extendida y se libera de la protombina, se libera la trombina y un factor, y el fragmento, un fragmento que yo me acuerdo que les comenté mucho en la clase, que era un fragmento que no tenía relevancia ahora. Obviamente porque ahora en los momentos actuales, cuando se quiere ver estados de coagulabilidad, coagulación intravascular, se toma otros parámetros, ¿no? Como el famoso dímero D, ¿no? El dímero D.
Pero yo les hablaba que se liberaba el fragmento 1.2. El fragmento 1.2 es un fragmento que obviamente indica una actividad aumentada para formación de trombina, ¿no? A tenerlo en cuenta. El factor trombina, o sea, el factor 2 activado, se va a encargar, ¿no? De formar el proveniente del fibrinógeno, ¿no? Los monómeros de fibrina, ¿no? Obviamente la fibrina, o el fibrinógeno, perdón, tiene tres tipos de cadena, A, alfa, B, beta y la cadena eh, de delta, ¿no? Entonces, o gamma, perdón, ¿no? Entonces, esa tiene nódulos, enlaces, y tiene un nódulo central, que es el nódulo de sulfuro y todo eso, ¿no? Entonces, lo que hace la trombina es se extiende las cadenas de A alfa y B beta para formar los monómeros de fibrina, ¿no? Estos monómeros de fibrina que tienen enlaces o uniones de tipo débil, ¿no? Una unión débil, ¿no? Una unión débil, porque se polimerizan formando enlaces no covalentes, ¿no? Y eso forma las famosas tiras de fibrina, ¿no? Las tiras de fibrina. Y esos enlaces se forman en en las, eh, en los extremos, en un extremo y en otro entre nódulos distales y entre un nódulo central y un nódulo distal, ¿no? Y por ejemplo, en el nódulo central, los enlaces se forman en los sitios activos que se configuran tras el desprendimiento de los residuos NH2, porque hay un residuo de NH2 de las cadenas alfa y beta. Entonces, eh, esto forma los polímeros definidos que son polímeros que no tienen una buena resistencia mecánica, ¿no? O sea, son fácilmente desprendibles y estos nódulos, digamos, en buena cuenta, tienen que recibir una formación de un enlace más fuerte, tenga una resistencia mecánica alta. Entonces, ahí activa, previa activación del factor 13 por la trombina, se forman los polímeros de fibrina. Entonces, lo que va a hacer acá, se forman enlaces peptídicos, ¿no? Se forman enlaces peptídicos porque el factor 13, en su forma activada, va a exponer en su superficie una molécula de cisteína, y eso es lo que permite o la catalización de los enlaces peptídicos de los monómeros de fibrina para formar finalmente los polímeros de fibrina, ¿no? Entonces, ese es en resumen lo que uno puede decir de la cascada de coagulación. Solamente mencionada para que ustedes entiendan lo que va a venir. Cuando uno habla, por ejemplo, ya, uy, ¿qué pasó? No mueve esto. Cuando uno habla de la cascada del modelo celular, es es un esquema más moderno, ¿no? Donde obviamente pues todo inicia pues en la adhesión plaquetaria del subendotelio, y esta adhesión viene determinada por la unión de las plaquetas que expresan P-selectina y CD40 ligando, y permiten la unión al endotelio, la detención del rodamiento, que son conceptos nuevos que les comento a ustedes que ya pasaron, que se va a agregar en la clase de fisiología. Y cómo se llama, y esto permite el reclutamiento de células o que porten factor tisular, ¿no? Entonces, ahí hablamos de los monocitos, por ejemplo, leucocitos activados, etcétera, ¿no? Se hablaba pues del fosfuro isomerasa de proteína también, que es un factor que permite la expresión del factor tisular, pero que no ha sido totalmente probado en la actualidad, ¿no? Eh, Básicamente, acá comienza con el factor tisular y el factor 7. Entonces, se forma el complejo factor tisular, factor 7 activado, lo cual tiene dos acciones preponderantes, ¿no? Primero va a activar el factor 9 y lo convierte en 9 activado, y después van a activar el factor 10 para convertirlo en 10 activado, ¿no?
Se habla, por ejemplo, que hay una relevancia también del factor 10 para, como lo ven acá, predisponer a la activación también mínimamente del factor 7, catalizando la unión al factor tisular, ¿no? Se habla de eso. Esto, en buena cuenta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a formar, eso se habla del famoso, como hay una formación, ¿no? De pequeñas cantidades de trombina, ¿no? Del 2A. Se habla acá del complejo tenaza extrínseco, por ejemplo, extrínseco. ¿Y por qué extrínseco? O sea, los autores, porque obviamente viene de dónde, pues de extrínseco, ¿no? Entonces, para darle una similitud, ¿no? Históricamente a esto. Entonces, el complejo tenaza extrínseco está en la fase de iniciación. Y obviamente, lo que ocurre acá es que dos hechos fundamentales. Uno, que se forman pequeñas cantidades de trombina, ¿no? Y dos, que este complejo de acá, la particularidad es que solamente puede servir como adyuvante al factor 7 cuando hay un flujo sanguíneo disminuido, se menciona. O sea, si hay un flujo sanguíneo rápido, el factor 10 es removido rápidamente y no puede catalizar la formación de esta, de esta activación, ¿no? Que predispone, ¿no? Entonces, y el factor 10 trata de irse más allá del sitio de lesión, ¿no? Entonces, pero ahí está antagonizado por el inhibidor de la vía del factor tisular, ¿no? El inhibidor de la vía del factor tisular, que está compuesto, que es un complejo cuaternario, formado por el inhibidor del factor tisular, el factor 10, factor 7 y factor tisular, ¿no? Los cuatro. Por eso que el factor 10 no se puede ir más allá del sitio de lesión, pero sí lo puede ser el factor 9. Y contribuye, como lo ven acá, a la fase de amplificación, ¿no? Y posteriormente a la fase de propagación, ¿no? Por eso que sí se puede ir el factor 9. Pasando a la fase de amplificación, ¿no? Para que sigan recordando ustedes, lo que va a hacer que las pequeñas cantidades de trombina que se han generado acá van a activar primero al factor 5 y lo convierten en 5 activado. Y el factor 8 se convierte al 8 activado, ¿no? Entonces, ustedes dense cuenta de algo fundamental, ¿no? Acá vemos que el factor 9 activado ha catalizado la formación del factor 10, ¿no? Y obviamente el 2 se forma en 2 activado, ¿no? Entonces, acá ven ustedes, señores, los complejos protominasa y tenasa. Acá sí se le llama intrínsecos. Tenaza y protominasa intrínsecos, que sí tienen una relevancia fundamental, ¿no? Porque ya es una concentración moderada de trombina, ¿no? Entonces, a su vez, el factor de von Willebrand, ¿no? Que hablamos de los famosos gránulos alfa, pero que también están en el endotelio, ayuda a su vez, ¿no? A su vez, ayuda a la activación más fácil del factor 8 al unirse a la glucoproteína 1B 5-9, ¿no? O sea, tiene una conformación particular, ¿no? Una terna acá, ¿no? Y obviamente, pues, esto determina, pues, que las concentraciones moderadas de fibrina. La relevancia clínica, ojo, sería porque el 8 y el 9 que están acá, en su deficiencia forman las hemofilias A y B, ¿no? O sea, por eso es importante estos factores, ¿no? La concentración moderada de fibrina permite que el 11 se active en 11 activado y esto a su vez el 9 lo convierte en 9 activado. Posteriormente, con todos los juegos que ustedes ven acá del 10, obviamente está el 9 acá en 10 activado. Y finalmente el 5 que cataliza la formación de protrombina en trombina y finalmente el estallido de fibrina.
¿no? Complejos tenaz y protominasa nuevamente, ¿no? Entonces, y la activación del 10 es potenciada por proteínas de fase de contacto, del 11, perdón. ¿Cuáles son esas proteínas de fase de contacto? Los sininógenos de alto peso molecular, la precalicreína y el factor 12. Por eso, en el pasado, por ejemplo, cuando hacía las preguntas de relación entre cascada y modelo celular, yo preguntaba dónde, si la vía intrínseca comienza en el modelo celular, dónde estaría ubicada la vía intrínseca, que está en la fase de propagación, ¿no? Entonces, les cuenta de la importancia de todo esto para que ahora entiendan cómo es que funcionan los trastornos de coagulación, ¿no? Entonces recuerden también este cuadrito que es el equilibrio hemostático, que tiene que ver con la inhibición de la reacción plaquetaria, no se toca en la clase, inhibición de la coagulación y la fibrinolisis, que sí se toca. Cuando uno habla de la proteína C, y este cuadrito también estuvo en clase, hablamos de la vía de la proteína C, que está compuesta por tres factores, que era la proteína C, la tromboglobulina, proteína S, la proteína C que obviamente se activaba por efecto de los factores 10 activado y la trombina, y que inactiva los factores 8 y 5 activados, ¿no? Entonces, dado que ustedes ya han visto la relevancia clínica de los factores de 8, ¿no? 8 y 5, que ustedes lo ven acá, lo ven acá, lo ven acá, lo ven acá, y en la cascada lo ven, hoy esta cosa se lo ven acá, en el complejo tenaza, y el 5 lo ven en el protominasa, ¿no? O sea, básicamente cuando uno habla de los trastornos de coagulación, siempre tiene que pensar en ambos complejos, ¿no? Y que uno deriva del otro, ¿no? El 8 finalmente deriva en el 10 activado que va a activar a la trombina por el complejo protominasa, y el 5 que forma parte del complejo ya protombinasa, determina en la formación de trombina, ¿no? Entonces, uno tiene que ver la importancia de esto, analizando qué es lo que decanta uno y otro, porque si no, digamos, te queda como un concepto abstracto, infuso, sin mucho sustento, sin mucho nervio y sustancia, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que determina cuáles son las alteraciones de estos elementos, ¿no? Entonces, hablamos primero de la resistencia de la proteína C activada, ¿no? Obviamente, cuando ustedes hablan de la proteína C, ya tienen que tener en la cabeza que están hablando ustedes de los factores 5 y 8, ¿no? Y una vez que ustedes tienen los factores 5 y 8, entonces hablan ustedes de complejo tenaza, complejo protombinasa y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es uy, nos quedan 10 minutos según señorita delegada, ¿me escucha? Sí, doctor. Si se acaba, entramos con el mismo enlace, ¿ya? Ok, Eso es lo malo del Zoom. del Zoom, que es de malísimo. Ya ni que te digo el de la universidad, que es peor todavía. Ya. Entonces, el estado de la proteína o la resistencia de proteína C activada es el estado de hipercoagulabilidad hereditario más frecuente, ¿no? La mayor parte de los casos se debe a una mutación simple de bases de DNA en el gen que codifica el factor 5. Y por eso se le puso factor 5 de Leiden por la ciudad de los Países Bajos donde fue identificada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mutación de la cadena de bases? Es donde la guanina es reemplazada por adenina
y este cambio de bases da una sustitución de la arginina por la glutamina en la posición 506, ¿no? Pero, o sea, si bien es cierto, ustedes recuerden proteína C activada 8 y 5, ¿no? Entonces, solamente se habla del 5, ¿no? Entonces tú dirás, ah, entonces el 8 no pasa nada, no, porque esta pérdida o esta mutación, perdón, del 5 activado, eh, lo que pasa es que cuando la proteína C activada, digamos que exinde al factor 5, ¿no? Entonces, cuando lo exinde, se libera un cofactor que permite la desactivación a la vez del factor 8 activado. Entonces, cuando tú tienes una resistencia de proteína C activada, de esa manera pierdes la inhibición de ambos, no solamente del 5 activado por el famoso factor 5 de Leydig, ¿no? Otra entidad es la deficiencia de proteína C, que es frecuente en uno de cada 200 individuos y es heterozigoto. Pero se reporta que la trombosis es poco frecuente, ¿no? Unas palabras más con respecto de esta deficiencia. Sabemos muy bien que la proteína C desactiva los factores 5 y 8, ¿no? Pero ¿a quién requiere, se acuerdan ese complejo? Proteína C, proteína S y trombomodulina, ¿no? Eh, pero requiere la proteína C para su propia acción. Eh, Obviamente la proteína C es dependiente de los fosfolípidos. Vamos a poner esto acá para que me escuchen. Es dependiente de los fosfolípidos plaquetarios y el calcio, ¿no? Eh, entonces, en la deficiencia de proteína C, hay menos inhibición del complejo protombinasa, obviamente ya por lo que hemos explicado, ¿no? Eh, Cuando hay una inhibición, cuando no hay inhibición del complejo protombinasa, ¿no? Estamos haciendo el caldo de cultivo para que se una esta trombina a un elemento que se encuentra proteico que se encuentra en la célula endotelial, la trombomodulina. Y este complejo de trombina, trombomodulina, activa la proteína C. Entonces, eso es lo que yo les llamaba o les decía a ustedes el famoso bucle de retroalimentación, ¿no? Entonces, este bucle de retroalimentación se pierde cuando hay una deficiencia de proteína C, ¿no? Ahora, la deficiencia de proteína C no siempre es una entidad que va a causar una nosología, una enfermedad, ¿no? Obviamente por el concepto que ustedes ven al pie de la diapositiva, ¿no? Tenemos dos tipos de deficiencias, de tipo uno que se refiere a cifras disminuidas de proteína C y de tipo 2 que puede haber concentración normal, pero hay una actividad baja, ¿no? Acá tenemos al otro componente que está comprometido, la deficiencia de proteína S. Sin embargo, es un trastorno heterogéneo poco frecuente, ¿no? Otra palabra sobre eso, ¿no? Eh, en la cascada de coagulación, como ustedes pueden ver, ¿no? Cuando los factores 5 y 10 forman complejos entre sí, el famoso complejo proton-binasa, el sitio de desactivación de la proteína C está oculto, está oculto. ¿Quién expone el sitio activo para que sea desactivado? La proteína S. Entonces, si no hay proteína S, esto sigue oculto y se sigue perpetuando la formación de trombina y por ende la coagulación. Ese es el elemento fisiopatológico de la deficiencia de proteína S, ¿no? Tres tipos de deficiencias hay acá, ¿no? Deficiencia de tipo uno que es proteína S libre y total disminuida. La deficiencia de tipo 2 que es la menos frecuente, donde tienes una proteína S
funcionalmente anormal. Y la deficiencia eh, de tipo 3, que es una deficiencia de proteína S libre baja, ¿no? Libre total, funcionamiento normal y libre, ¿no? Eso podemos decir en concreto de la proteína S y sus deficiencias. El otro elemento que tocamos, me acuerdo, en la clase, es esta diapositiva, ¿no? El famoso sistema antitrombina heparina, ¿no? Y antitrombina que dice que se encuentra en el plasma y en el endotelio, inactiva varios factores, entre ellos la trombina, ¿no? Y el sulfato de heparina que solo se encuentra en el endotelio vascular, ¿no? Entonces, otra anécdota para que mm, se enganchen a la clase los que no están enganchados. Yo me acuerdo que el año 2019 esta clase fue horas antes de su examen y yo para ayudarle a los alumnos le decía, ojo para que, digamos, tengan una ventaja y no salgan mal, pues, ¿no? Y me acuerdo que una de las ojo era la deficiencia de antitromina, es a quien desactivaba, ¿no? 9, 10, 11 y 12, posiblemente el factor tisular y factor 7 eran los que inactivan la antitromina, ¿no? Años después, eh, se hizo una pregunta de quién es lo ya en fisiología o en fisiopatología, no recuerdo cuándo fue, y se puso todos los factores pues, romanos y se puso el factor 2 y varios marcaron factor 2. Entonces yo le digo, y esa no era la respuesta, pues, ¿no? Y yo le digo, ¿por qué se llama antitrombina? Pues, ¿no? Obviamente el 2 está involucrado, pues, ¿no? Y el sulfato de heparina que solo se encuentra en el endotelio vascular, ¿no? Entonces, acá obviamente, pues, cuando uno habla de la eficiencia de antitrombina, y hay múltiples pasos que están alterados en la coagulación, pues, ¿no? Y básicamente para seguir hablando un poquito de esta antitrombina, para que recuerden, ¿cuál es el papel de la heparina, no? La heparina obviamente es un potenciador del sistema de la antitrombina. Ojo que de repente se me olvidó mencionar en el modelo celular que aparte de el inhibidor del factor tisular, el TAFI, con ese complejo cuaternario, también se reporta que la antitrombina inactiva al 10, ¿ya? Y gracias a que lo hemos tocado acá es que me he acordado de ese concepto también, ¿no? Entonces, eh, la antitrombina, por ejemplo, se une a cada factor para inactivarlo uno por uno, ¿no? Eh, o sea, no es un desdoblamiento como el que hace la proteína C, ¿no? Y es acelerada hasta 2000 veces por la heparina, que se une a la antitromina en su fracción pentasacárida, en su secuencia pentasacárida, ¿no? Entonces, y ahí hablamos del famoso anticoagulante fondoparinox, que es el que, digamos, eh, como exógeno puede tener la misma función, pues, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, entonces, obviamente si hay una deficiencia de antitrombina, viene una alteración